todos. Bueno, hoy les quiero compartir algo que me parece sumamente interesante. Es un ejercicio que trabajamos que trabajamos con los chicos de la universidad de la materia de recursos tecnológicos. Un ejercicio que se planteó que me pareció que está muy interesante y es justamente sobre puzzles. Nosotros ya habíamos hecho un video sobre cómo resolver o cómo armar una mecánica de puzzle que era bastante sencilla. Y en esta parte lo que vamos a ver es algo un poquitito más complejo, ¿no? Entonces les voy a mostrar cuál es la consigna de esta tarea muy rápidamente, no voy punto por punto. Básicamente lo que hay que armar es un rompecabezas, ¿sí? Entonces estaba dividido en dos. Lo primero que pedía era armar la mecánica del rompecabezas en sí, ¿no? Es decir, teniendo 9 piezas, que puedas arrastrar las piezas hasta unos huequitos, ¿no? Unos slots, y que puedas ubicar las distintas piezas y que si las ubicabas en el orden correcto te aparezca un mensaje de rompecabezas resuelto. Eso es como la parte fácil y de hecho es casi una extensión de lo que habíamos hecho en el video anterior. Lo interesante acá está en la mejora del puzzle, ¿sí? Lo que se busca acá es agregar un poquito de lógica para hacer que el juego sea mucho más, la mecánica sea mucho más realista. Entonces, una de las cosas era que, por ejemplo, al soltar una pieza cerca de un slot, ¿no? O casi dentro de un slot, que la pieza se acomode sola para que no quede ahí media colgada. Eh, Otro que si hago clic derecho sobre una pieza vuelva a su posición inicial, ¿no? Así puedo deshacerme de piezas que me están molestando. Y que si suelto una pieza arriba de un slot que ya está ocupado, es la pieza con la que se estaba ocupando el slot vuelve a su posición original. Esas eran las mejoras que se plantearon, ¿no? Y es lo que vengo a traer para que podamos ver y revisar ahora. Eh, Voy a tratar de que no se extienda demasiado. Trataré de ir lo más rápido posible, pero entrando lo suficientemente en detalles como para que no se quede nada colgado, ¿no? Bien, bueno, vamos a analizar rápidamente lo que tenemos acá en la pantalla. Lo primero que tenemos es la distribución de los elementos en el escenario como pedía en la consigna, ¿no? Acá están las piezas y acá están los slots donde van a ir ubicadas las piezas. Esto es como un demo de cómo se tiene que ver. Eh, y el primer punto interesante es que los objetos que estoy utilizando son un objeto pieza y un objeto zócalo. Si no estoy creando un objeto por cada uno de los elementos, sino que, por ejemplo, para las piezas utilizo una animación distinta para cada elemento y para los zócalos es una sola animación. Eh, lo interesante acá está en las variables, ¿sí? Las variables que creé para este objeto de pieza son, primero, la ubicación que va a ser el identificador de a qué lugar corresponde, ¿no? Esto es, pensando en filas como A, B y C y columnas como 1, 2, 3, tenemos A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ¿no? Entonces, con ese identificador, tanto las instancias de slot, ¿sí? como las instancias de, perdón, las instancias de slot como las instancias de pieza van a tener su identificador y obviamente van a machear la pieza que corresponda con el slot, ¿no? Las otras variables que tenemos son las de posición inicial para saber a dónde tiene que volver una pieza por estas mejoras que habíamos hablado al principio y una variable que indica si está o no colocada la pieza. ¿Sí? No tiene más que eso. Después cada instancia tiene seteadas sus variables, ¿no? La posición inicial, cada una tiene su posición, cada una tiene su identificador, etcétera, ¿no? Y por otro lado, los slots tienen dos variables, la de ubicación, que es el identificador que decíamos recién, y por otro lado tienen una variable que es la de para saber si la pieza que está ubicada es correcta o no es correcta, ¿sí? Eh, es interesante este concepto porque lo que estamos haciendo es planteando la responsabilidad de saber si la pieza si el slot está ocupado de forma correcta, es del propio slot, no del juego. Pueden plantearse de un montón de formas igualmente.
Bien. Bueno, eso es a grandes rasgos. Ah, bueno, y cuando todo está bien, aparece este rompecabezas resuelto, aparecería por acá, ¿no? Esa es básicamente la idea. Detalle súper rápido y corto para organizar los elementos por si algún colgado no lo vio. Acá podemos activar una grilla, decirle, configurarlo en tamaño a la grilla, 70 por 70 es mi caso, y ubicar los elementos. Facilita que las cosas queden prolijas, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos al chiche de esto. Por supuesto, trabajar por capas siempre súper importante. En mi caso, zócalos están abajo, piezas están por arriba de los zócalos y la UI, que básicamente es esto y esto, está por encima. Pequeño detalle, pero importante a la hora de la organización, siempre. Entonces, vamos a ver los eventos. Esto eh, van a encontrar, vamos a tratar de ser lo más organizados posible, pero la realidad es que está un poquitito mezclado el hecho de lo que es la base y las mejoras, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzándolo de a poquito. Bien, vamos a empezar con lo básico que es como la base, ¿no? Es decir, qué hace que mi mecánica funcione, de rompecabezas en este caso. Bien, lo primero que tenemos es que este evento que está acá, tenemos ubicar las piezas. Acá ya estarán viendo que les voy a dejar tarea para que hagan. Es un pequeño ejercicio que después vamos a ver. Eh, bien, ubicar las piezas en la posición correcta o incorrecta, ¿sí? Vamos a arrancar viendo estos eventos de acá. Lo que estamos haciendo básicamente es diciéndole que si estamos arrastrando, eh, el elemento, ¿no? Bueno, en este caso, el mouse llega por encima del zócalo y suelto el botón izquierdo en teoría estaría arrastrando un elemento y la pieza que estaría arrastrando está en colisión con el zócalo, ¿sí? Básicamente lo que estamos diciendo es esto. Si pasa esto, no importa dónde sea que caiga, si pasa eso, entonces, eh, entonces va a pasar a chequear una serie de eventos, de subeventos, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, si cumple esto, vamos a realizar una serie de subeventos. Ahora vamos a ver esto de pieza 0, pieza 1, pieza 2. Lo que nos va a interesar acá es que este evento, si el texto de la variable ubicación de la pieza es igual a al valor de la variable del zócalo, ¿sí? Es decir, si el identificador de la pieza que colisionó, recuerden que los eventos hacen que se filtren las instancias, o sea que acá me llegan todas las instancias que estén colisionando con el zócalo que está donde el mouse está ubicado, ¿no? Entonces, de esos zócalos y de esa pieza, los que machen, ¿sí? En variable, el identificador, lo que va a hacer es establecer el valor del zócalo a 1. Eh, entonces de esa forma ya el zócalo va a saber si la pieza que puse es la pieza correcta o no. Si en caso de que hubiera puesto una pieza que no es correcta, eso jamás entraría ahí. Bien, entonces con eso, cuando empezamos el juego, voy a reproducirlo. Cuando empezamos el juego, lo que logramos es que eh, al ubicar las piezas, si las piezas las voy poniendo de forma correcta, va a aparecer el cartel de que se completó, ¿no? Lo voy a ubicar rápidamente. ¿Sí? El puzzle está resuelto. Bien, habrán notado el detalle de que las piezas se acomodan solas eh, en el centro de cada uno de los slots. Bien, eso es porque, olvídense por ahora de esto de pieza cero. Lo que estoy haciendo al cumplirse esto, ¿sí? Al cumplirse la condición de que estoy moviendo la pieza y que la dejo colisionando con algún slot o algún zócalo, lo que estoy haciendo es poniendo la posición de la pieza esa en la posición X y en la posición Y del zócalo. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos
la mecánica básica en sí, ¿sí? Y lo último que nos faltaría ver de la mecánica básica es el, el hecho de, bueno, ¿cuándo voy a mostrar los mensajes? Porque cada una de las piezas sabe, cada uno de los zócalos sabe cuándo tiene una pieza correcta, pero ahora el juego necesita saber que todos tienen su pieza correspondiente, ¿no? Entonces hay un evento bastante interesante para utilizar que es un for each de cada instancia que yo elija, de objeto que yo elija, ¿no? Eh, este quizás es un poco un truquito para la gente que estaba cursando conmigo, porque no lo llegamos a ver, pero analizándolo un poquito, o sea, si dan clic derecho que tienen varias opciones, entre ellas tienen lo de por cada objeto. Básicamente lo que hace por cada objeto es realizar este evento que está acá, ¿sí? El evento que le declaro dentro, eh, ejecutarlo por cada una de las instancias del objeto zócalo. Es decir, si yo tengo 9 zócalos, 9 instancias de zócalo, por cada una de esas instancias me va a chequear esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a chequear por cada una si el zócalo, si la variable correcto del zócalo es uno, es decir, si tiene su correspondiente pieza, ¿no? Si tiene su correspondiente pieza, entonces lo que va a hacer es añadir uno a una variable de escena, o podría ser una variable global, dependiendo del juego, va a añadir uno. eh, entonces de esa forma vamos a contar todas las piezas que estén correctas, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta 9. Y acto siguiente, una vez que termina de ejecutar todas estas instancias, chequeamos que si la cantidad de piezas correctas son 9, entonces mostramos el texto de que el rompecabezas fue armado exitosamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Quizás esto de contar las piezas es raro, pero la realidad es que estamos eh, aprovechando la forma en la que funciona GDevelop, porque GDevelop, si recordamos, funciona, además de que funcionar por eventos, es totalmente sincrónico, secuencial de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, todos los eventos se van a ir reproduciendo uno atrás de otro de forma secuencial. Y las acciones que pasen en eventos anteriores van a afectar a los eventos posteriores. Si acá modifico una variable y acá pregunto sobre esa variable en este punto se va a ver afectada por los cambios anteriores, ¿no? Entonces, aprovechando esto, lo que estamos haciendo acá es que cada vez que se inicia el ciclo de iteración de la comprobación, ¿sí? Esta secuencia de eventos, lo que hago es poner las piezas en cero, ¿sí? Entonces, inicialmente pongo las piezas en cero. En el medio pasan cosas. Se agregan piezas, detecto que saco las piezas, ¿no? Vuelvo a poner en cero, ese tipo de cosas. Y al llegar al final de todo, ¿sí? Esto es lo importante porque es secuencial, al final de todo, después de que hayan pasado cosas, voy a chequear si todos los correctos, ¿sí? Voy a hacer la suma de uno por uno y la cantidad que me diga, si es 9 entonces quiere decir que está bien, ¿sí? Aprovechamos la secuencialidad de los eventos estos. Bien, con eso tenemos el básico, ¿no? Otro punto interesante ahora para, sí, para analizar, para empezar a ser un poco más minuciosos, es, bueno, hay situaciones en las que, digamos, no estoy teniendo en cuenta, como por ejemplo, si yo pongo una pieza, pero la reemplazo por otra pieza, lo que va a pasar es que ese slot ya quedó marcado como válido, ¿no? Como con la pieza correcta. Entonces, por más que ponga diferentes piezas que no van, después termino armando todo el rompecabezas y aunque me falte esta pieza, como ya está marcada como válida, ahí tenemos un bug importante que me va a decir que está completo, cuando no lo está, ¿no? Entonces, para solucionar estos problemas, lo que una de las cosas que se puede hacer, esta no es ni la única forma ni la mejor forma, es simplemente una forma de hacerlo, pero que me parece bastante sutil y es que cada vez que alguna pieza, vamos a hablar en el caso particular de reemplazar una pieza por otra, cada vez que se ejecute este evento, ¿no? Y se cumple este evento de que estoy metiendo una pieza en un slot, lo que voy a hacer es, independientemente de si el slot estaba marcado como correcto o no, lo que voy a hacer es ponerlo en cero. Ponerle ese valor de correctitud en cero. Entonces yo me aseguro de que cada vez que estoy metiendo una pieza,
ese slot me lo va a estar marcando inicialmente como falso, ¿no? Ahora, una vez que pasa esto, recordemos, esto es secuencial, eso es lo importante. Una vez que esto está en cero, empiezan a pasar todas estas cosas. Entre ellas, lo que ya vimos de que si la pieza machea y es correcta, va a poner el zócalo en uno, ¿sí? Entonces, de esa forma nos estamos ahorrando el hecho de tener que andar haciendo algún tipo de comprobación. Simplemente con la misma acción de poner la pieza, ya estamos reseteándolo en cero. Eh, Acá es donde entraría, en este punto entraría la tarea que les dejaría para que piensen ustedes. Es realmente sencillita. Para el final del video vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero cómo manejarían el caso no de reemplazar una pieza, sino el caso de quitar una pieza, ¿sí? Si yo quito esta pieza después de haberla puesto en el lugar correcto, ¿cómo detecto eso? ¿No? Bien, bueno, lo dejo ahí picando para que lo piensen. Está acá adentro y cuando descarguen el proyecto lo van a poder visualizar. Y el último caso que tenemos es el caso en el que ponemos una pieza y le damos clic derecho para que se vaya, ¿no? Que tenemos que ver cómo hacerlo y cómo modificarlo del slot. Entonces, cómo hacerlo es súper sencillo, es simplemente detectar que estoy haciendo un clic derecho sobre una pieza, ¿no? Y el cursor está sobre determinada pieza, y lo que voy a hacer es utilizar, si se acuerdan que cada pieza, cada instancia tiene una posición inicial X y una posición inicial Y, lo que voy a hacer es mandar a dicha pieza a esas coordenadas, ¿no? Eh, Ahora, cuando detecto esto, ¿sí? Cuando detecto que está pasando eso, que cliqué con el clic derecho para remover la pieza, lo que voy a hacer es chequear eh, si la ubicación del zócalo, ¿no? Es el mismo eh, que la pieza que estoy chequeando, y la ubicación del zócalo es uno. Entonces pongo la ubicación, no, perdón, la correctitud o la variable de correcto es uno, lo voy a poner en cero. Lo que estamos diciendo con esto es, bueno, si yo hago clic derecho sobre una pieza y esa pieza está haciendo que el zócalo correspondiente tenga el valor uno, lo voy a poner en cero, porque esa pieza ya no está más en ese lugar, ¿no? Entonces, tiene sentido. Entonces con eso tenemos totalmente resuelto el rompecabezas básico, ¿no? Ponemos las piezas, quitamos las piezas y tiene que funcionar todo de forma correcta. Entonces ahora vamos, sí, acá con el chiche. Eh, de las mejoras ya hablamos y realmente eran bastante sencillas, la de ubicar las piezas y de forma automática, no bien centradas, y la de que al hacer clic derecho se vayan a su lugar de origen. Eh, Acá lo interesante es, bueno, cómo reemplazar, ¿no? Cómo hacer que una pieza que ya está en un slot se vaya a su lugar de origen y sea reemplazada por la nueva que estoy arrastrando. Bien, para eso es esta variable extraña que tengo. Vamos a ir a verlo acá. Eh, que cada instancia de pieza tiene una variable que se llama colocada, ¿sí? Digo extraña porque no es una variable como ubicación, que es un identificador, o posición inicial, que es un valor específico de la posición, ¿no? Colocada es una variable que en este caso estoy usando de forma auxiliar para, eh, para manejar como estados dentro de las piezas y saber si una pieza está en un slot, no está en un slot, estoy arrastrándola hacia un slot, ¿sí? Entonces esa es la idea. Eh, entonces, ¿qué pasa? Primero, si estoy arrastrando una pieza, sea cual sea la pieza, cuando yo la empiezo a arrastrar y mientras la estoy arrastrando, esa pieza se va a establecer con el valor de colocada en cero. Una pieza que no, al ser que la estoy arrastrando, es lo mismo que si estuviera tirada por ahí en cualquier lado, ¿sí? Menos en un slot, obviamente. Eh, entonces, cuando ubico esa pieza en un slot, la arrastro hacia un slot, ¿sí? Lo primero que va a hacer es, va a mirar la variable de la pieza, y si la variable de la pieza es cero, ¿sí? Porque viene de que la estaba arrastrando,
lo que voy a hacer es, eh, primero que nada, establecer la posición X y la posición Y de esa pieza, ¿no? Que esto es lo que cubría el hecho de autoacomodar las piezas. Pero acá lo interesante es que voy a poner esta variable colocada en el estado auxiliar 2. Significa lo que quiero yo que signifique, ¿no? Que básicamente es esto que digo, es el estado auxiliar que a mí me va a permitir después comparar contra una pieza que tiene una variable, con la variable colocada con el valor de 1, ¿sí? Que para mí el sentido que le doy es 1 quiere decir que está ubicada en un slot, ¿sí? 2 es que está por ubicarse en un slot. O sea, viene de ser arrastrada lo que sea y está por ubicarse en el slot. Entonces, si la pieza tiene el valor de 1, quiere decir que esa pieza está en el slot, ¿sí? Porque lo que tenemos que tener en cuenta acá, si evaluamos minuciosamente los eventos, es que acá no solamente van a llegar, recuerden que todos los objetos, todas las instancias acá se filtran y nos quedamos con un cierto grupo de instancias, ¿no? Que son las que van cumpliendo las condiciones. Si evaluamos esto, nos vamos a encontrar con que eh, dadas estas condiciones tenemos dos instancias de piezas que van a cumplir con esto. Una es la que yo vengo de arrastrar y suelto y la otra es la que ya estaba en el slot, porque al soltar el clic izquierdo, esa pieza que estaba en el slot va a cumplir con todas estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Si la pieza ya está en el slot, ¿sí? Lo que hago es comprobar como esa pieza que ya estaba en el slot tiene un valor de 1, lo que voy a hacer es cambiar su posición a la posición de origen, ¿sí? XY. Y colocar su variable de colocada en 0, porque ahora ya no está en ningún lado, ni la estoy arrastrando, ni está colocada en el slot. Y acto seguido, ¿sí? Por esto es que decía que es como un auxiliar, ¿sí? Es como un estado previo a que esté colocada. Chequeo y digo, bueno, ahora si tengo una pieza que está esperando por ser colocada, ¿sí? Que está en el estado 2, lo que voy a hacer es poner la pieza en el estado 1, que es, bueno, efectivamente coloqué la pieza ahí. Entonces, con esta pequeña maniobra que es bastante utilizada, ¿sí? Esto de utilizar una variable con tres estados, más que nada como auxiliar, eh, nada, puedo detectar justamente esto, ¿no? El hecho de tener una pieza que es válida, quizás, o no, puede que no, arrastrarle una pieza encima, ¿sí? Y al arrastrarla, detectar que hay una pieza abajo, en el estado 1 porque ya está colocada, remueve esa pieza y esta pieza que al ser arrastrada, perdón, al ser soltada en el slot se pone en el estado 2, como está en estado 2 y ya limpié la pieza anterior, la pone en el estado 1, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos manejar la pieza. Y bueno, básicamente eso sería todo. Con esto tenemos el puzzle completo, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a armarlo rápidamente de forma casi correcta y vamos a hacer una pequeña prueba para verificar que efectivamente voy a poner estas piezas al revés, voy a reemplazar esta por esta, por ejemplo, luego pongo esta pieza de nuevo acá, ¿sí? Ahí no hubo ningún problema. Vamos a poner esta pieza donde va, no va acá. ¿Qué más? Quitamos esta pieza, ponemos esta pieza y por último volvemos a poner la pieza y efectivamente todo está funcionando como esperamos. Aplausos. Bien, entonces, eh, bien, con esto está resuelto el puzzle. Me pareció, como dije al principio, me pareció un ejercicio, más que nada un ejercicio mental bastante interesante, más que nada el tema de las mejoras, ¿no? El tema de las mejoras y el tema de cómo fue organizado esto es lo que más me interesó, porque está organizado como solamente dos objetos, o sea, los importantes son dos objetos que son las piezas y el zócalo, ¿sí? Y que a través de las variables es como estamos manejando cada una de las instancias, ¿sí? Una opción, sí, que es algo que vi también cuando estábamos haciendo las tareas, que obvio es totalmente normal por estar trabajando a contrarreloj,
es el hecho de decir, bueno, o sea, lo primero que tiende a hacer uno es me creo 9 piezas, me creo 9 objetos, me creo 9 zócalos, ¿no? El problema de eso es que cuando vamos a los eventos tenemos que empezar a chequear uno contra uno, ¿no? Entonces, si este, hasta saber con cuál macheo, ¿no? Y después el otro, y así. Entonces, imagínense el choclazo de cosas, de eventos que tenemos acá. En cambio, planteándolo de esta otra forma, si bien la complejidad a la hora de programarlo aumenta porque no es tan de fuerza bruta de chequear uno contra otro, ¿no? Sino más bien es como más sutil. Está como buscando precisamente las cosas que quiere, pero requiere de eh, una dedicación un poquito más amplia de tiempo, ¿no? Para poder deducir o entender cuál es la lógica atrás de lo que queremos hacer. Bien, como tarea entonces, para todos, va a quedar este punto que es el de, voy a mostrar de nuevo, el de que si yo coloco una pieza en la posición correcta y después la quito, tengo que hacer que este slot ya no tenga, ya no esté marcado como correcto. ¿Sí? En el momento en que yo quito esta pieza, la tengo que poner como que no está correcto. Una ayudita que quizás habría que considerar es, bueno, por ejemplo, ¿cuándo pasa esto? Cuando la arrastro, está pasando, ¿no? ¿Qué más? Cuando el objeto ya no está colisionando, también podría ser una opción. Si el objeto no está colisionando, si yo lo arrastro y no está colisionando, ¿no? Quizás evaluar algo sobre los identificadores que están utilizando, ¿no? Porque, o sea, podemos arrastrar por acá y se pueden llegar a cumplir muchas condiciones en diferentes slots que no nos interesan. Entonces, evaluar un poquito qué identificadores estamos usando. Acuérdense siempre que acá lo principal es, bueno, a través de las condiciones estoy filtrando las instancias, ¿sí? Así que a través de esos filtros yo me quiero quedar con este zócalo, perdón, este zócalo y esta pieza. Bueno, dejamos esta imagen hermosa. Esto sería todo entonces por este video. Espero que les sirva. Yo lo grabé muy emocionado porque realmente me parece que está, como ejercicio me parece que es muy bueno para practicar, para entrenar. Tiene su complejidad, pero me parece que es muy interesante. Así que espero que les haya gustado, que se haya entendido y cualquier pregunta no duden en escribir. Saludos.